Muy buenas tardes, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este espacio que nosotros hemos llamado Maná para el Desierto. Estoy convencido de la necesidad de alimentarnos espiritualmente para que nosotros seamos fortalecidos especialmente de la palabra de Dios. Jesús nos dice: no solo de pan, no solo de el alimento material vive la persona humana, sino que ante todo se vive de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está sosteniendo en este momento a mí, pero a tantas personas que estamos viviendo este momento de confinamiento, de pandemia, de crisis, de prueba, de desierto? ¿Qué es lo que los sostiene? ¿Qué es lo que nos consuela? ¿Qué es lo que nos fortalece? ¿Qué es lo que nos da esperanza? La palabra, y especialmente la experiencia de encuentro con Jesús. Por eso, en este espacio nosotros estamos buscando ofrecer eso. Buscar que cada familia que está allí en confinamiento, cada familia que está allí en casa, haga una experiencia de edificarse como iglesia de casa, como una pequeña iglesia doméstica. Y les recuerdo los elementos para que ese grupo familiar, que no es necesariamente la familia nuclear, sino la familia que está allí congregada, que puede congregarse y para edificarse como iglesia de casa, pues necesita esos 4 componentes que permanentemente he venido señalando. Primero, alimentarse de palabra de Dios. Segundo, alimentarse de oración. Tercero, alimentarse de experiencias o de encuentros de convivencia armoniosa y pacífica, de compartir la vida. Y cuarto, naturalmente, lo que es el partir o fraccionar el pan, que nosotros lo vivimos en la Eucaristía y que en este momento pues es virtual. Bien, vamos a comenzar entonces. Pueden ustedes buscar su Biblia. Vamos hoy a mirar el texto, estudiarlo en los 3 momentos que hemos dicho. El texto de Juan, capítulo 1, versículos del 35 al 39. Juan, capítulo 1, versículos 35 a 39. Y comienzo con la oración que he compuesto para pedirle a Jesús que entre en nuestras casas, que no pase de largo, sino que entre, se hospede con nosotros, que se quede con nosotros en casa. La oración entonces dice así: Jesús, te invitamos a nuestra casa. Golpea fuerte nuestra puerta para que te oigamos y pronto salgamos a abrirte para que entres. Necesitamos de ti, de tu fuerza sanadora para curarnos, de tu mirada compasiva y misericordiosa para animarnos, de tu mano extendida para levantarnos, de tu palabra consoladora para recuperar la alegría de vivir. No pases de largo por nuestra vida y nuestra casa. Queremos tenerte como el huésped más esperado y acogido, porque sabemos que tu visita nos trae la paz y la esperanza que necesitamos en nuestro hogar. Si tú no nos devuelves las ganas de vivir, ¿quién podrá hacerlo? Solo tú tienes palabras de vida eterna, las palabras que necesitamos para reorientar nuestra vida y para fortalecernos en los momentos difíciles. Jesús, entra en nuestra casa. Queremos sentarnos a la mesa en familia contigo. Amén. Bien, hecha esta oración,
en la que le pedimos a Jesús, por lo que estamos haciendo es, a partir de la Biblia, conocer a Jesús. A partir de los textos que yo les voy indicando, lo conozcamos mucho más. Porque Jesús nos dice, la vida eterna está en eso, en conocer a Jesús, en conocer al Padre, en seguir a Jesús, amándolo. En eso está la vida. Pues bien, vamos a iniciar, como lo he dicho, antes de leer cada texto bíblico, hagamos un momento de oración, pidiendo siempre la luz, la inspiración que regala el Espíritu Santo, que es precisamente el autor primero de la Biblia, y que inspiró a todo un conjunto de personas, hombres y mujeres, para que pusieran por escrito lo que Dios quería que quedara aquí consignado para nuestra salvación. Invocamos pues el auxilio, la presencia del Espíritu Santo. Padre del cielo, te pedimos, nos envíes ese don maravilloso que tú nunca te niegas a regalar, el don del Espíritu Santo. Que Él abra nuestra inteligencia, que para que podamos comprender lo que vamos a leer. Que Él abra nuestro corazón, para que nosotros acojamos y amemos esa palabra que vamos a escuchar. Para que Él abra también nuestra voluntad, de tal manera que nos movamos a poner en práctica o a seguir las sugerencias que el Espíritu de Dios nos inspira. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, como les dije, vamos a tomar la Biblia y abrimos el capítulo 1 del Evangelio de Juan y leemos del versículo 35 al 39. Juan capítulo 1, versículos 35 al 39. Recordemos que el estudio, pero también estudio para conocer a Jesús, porque nos declaramos buscadores de Jesús, buscadores de Dios, comprende tres momentos. En un primer momento, el día de hoy, leemos el texto y doy algunas pistas para que entendamos un poco más el texto. Mañana jueves, si Dios nos da vida, nosotros lo que hacemos es profundizar, leer como el interior del texto, captar como su sentido profundo, meternos allá, en lo profundo del texto para entenderlo un poco más. Y el tercer momento es, Dios lo quiera, el viernes. El tercer momento comprende recorrer, captar, contemplar la persona de Jesús que se revela en el texto, pero también entresacar, recoger lo que en el texto se revela de nosotros y las sugerencias que el texto hace a nuestra vida, para terminar también naturalmente con la oración. Bien, vamos entonces, ya les dije el texto y vamos a leerlo. Del Evangelio de Juan. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: He ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Ellos le dijeron: Maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: Vengan y verán. Entonces fueron donde se hospedaba. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como las 4 de la tarde. Hasta ahí.
Recuerden que con el método de goteo, es decir, de volver otra vez a leer el texto, vamos entendiendo un poquito más. Recuerden que ese método consiste en que la Biblia a veces hay que leerla como el goteo permanente sobre una piedra o sobre una roca, que a medida que una gota va cayendo frecuentemente sobre una piedra, va abriendo como un pequeño huequito. Así es la palabra de Dios leída permanentemente, vuelta a pasar, volverla a leer, va abriendo como un hueco allá en la vida, va entrando, mejor dicho, va entrando en nuestra vida y vamos comprendiéndola mejor. Vamos a leer entonces el texto otra vez. Al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: He ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido se dice maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo: vengan y verán. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, las 4 de la tarde. Bien, ahora voy a dar unas pistas de lectura, como algunas claves para entender el texto un poco más. ¿Qué pistas? Bueno, ubiquémonos en el lugar. ¿Dónde está Juan? Está allí en el río Jordán, al otro lado del Jordán. ¿Qué está haciendo? Juan el Bautista está bautizando. Y está bautizando con el bautismo de inmersión, allí en el río. Ese bautismo era una invitación a la gente allí en el desierto, donde acudían muchos, porque querían cambiar de vida, querían dejar como su pasado de mal, de pecado, de faltas, y querían como iniciar una nueva vida, una nueva manera de vivir, un nuevo estilo de vida. Entonces, ese paso de una vida antigua, una vida pasada, marcada por el mal que dominaba la vida, ese paso se significaba con un rito, o mejor, se expresaba con un rito, y era el rito de sumergirse, de meterse completamente dentro del agua allí en el río Jordán, para significar que se moría, que se daba muerte a la vida pasada y que al salir del agua se iniciaba una vida nueva. La persona se comprometía, se decidía a iniciar una nueva manera de vivir. Eso es lo que está haciendo Juan el Bautista. Mañana explicaré un poquito más lo de Juan. ¿Qué pasaba con Juan? ¿Quién era? ¿Qué pensaba? ¿Qué mentalidad tenía él? Bueno, interesante. Juan también tenía discípulos, nos dice el versículo 30. Y aquí están 2 de los discípulos que oyen. Y uno de ellos es Andrés. Nos lo va a decir el versículo 40. Pero bueno, quiero explicar lo que significa la expresión al día siguiente. Uno se pregunta, al día siguiente estaba Juan, pero al día siguiente ¿de qué? Entonces se devuelve uno al versículo 29, en donde otra vez aparece la expresión al día siguiente. Juan vio a Jesús que venía hacia él. Esa vez Juan había dicho, apenas vio pasar a Jesús, había dicho lo siguiente: he ahí el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo. En esta ocasión, al día siguiente, que Jesús vuelve a pasar por allí, vuelve nuevamente Juan a decir: he ahí el Cordero de Dios. Ya no digo que quite el pecado del mundo, lo había dicho el día anterior. Esta vez solamente dice: he ahí el Cordero de Dios. Eso lo vamos a explicar mañana para entender qué significa esa expresión, el Cordero de Dios. ¿Qué más había dicho Juan el día anterior? Había dicho pues lo que sabía de Jesús. Lo vemos ahí del versículo 29 al 34. Había dicho también que él se iba a manifestar a Israel, versículo 31. Había dicho también otra cosa, que el día que Juan lo había bautizado, había visto que el Espíritu de Dios, o el Espíritu, había descendido sobre Jesús. Y había entonces descendido de tal manera que se había instalado, digamos, para morar, para habitar, que se había instalado como en un nido, como en su nido, y entonces moraba dentro de Jesús, habitaba y permanecía. Juan insiste en las expresiones morar y permanecer, habitar y permanecer, estar allí, quedarse allí dentro de Jesús. Y Juan dice: eso lo vi yo el día que lo bauticé. Bueno, bien. Otra cosa que dice Juan, versículo 33, al final del 33 dice: él bautiza en Espíritu Santo. Él bautiza en Espíritu Santo. En otras palabras, él hace sumergir la vida, él pasa la vida por Espíritu Santo. Mientras Juan bautiza en agua, es decir, mientras Juan consume la vida de la persona en agua para significar esa muerte y esa nueva vida que se comienza, Jesús, dice Juan, lo que hace es sumergir la vida, meter la vida en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo pasa uno, lo sumerge, lo baña completamente, porque la palabra bautizar es meter completamente la vida en el Espíritu Santo. Bien, otra cosa que dice Juan de Jesús, versículo 34, él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Bueno, entonces fíjense lo que el día anterior a este texto que leímos, el día anterior entonces Juan había dicho todo un conjunto de rasgos de la persona de Jesús, todo un conjunto de características de la persona de Jesús. Bien, eso debió quedar entonces sonando allá en el grupo de los discípulos de Juan, que Juan, les decía, también aparecía como maestro. Si tiene discípulos, es decir, si tiene un grupo de seguidores, entonces él para ellos, Juan el Bautista para ellos, es también maestro. Es una persona que enseña, es una persona que da a conocer de la vida y que naturalmente con este rito del bautismo está también atrayendo personas, pero también discípulos. Y estos discípulos es muy interesante. Son personas inconformes, ¿sí? Pero también personas buscadoras. ¿Inconformes con qué? No les llamaba la atención el templo. Es curioso, pero Juan Bautista, siendo hijo de sacerdote, del sacerdote Zacarías, sacerdote que estaba vinculado al templo y a Jerusalén, es significativo que Juan el Bautista, siendo hijo de un sacerdote, no se quedó instalado allí en el templo, o no siguió la tradición de su padre, sino que rompe con Jerusalén y se va al desierto. Rompe con el templo y se va al desierto. Entonces, eso llamó la atención precisamente a
las personas. Hay un predicador en el desierto que está hablando de manera nueva, que está invitando a conversión. Lo sabemos nosotros por los otros textos del Evangelio, por los otros evangelistas, que estaban diciendo: Juan, cambien de manera de pensar. Y se había ido al otro lado del Jordán, a la otra orilla, es decir, prácticamente como a la orilla en la cual el pueblo de Israel se había ubicado antes de la conquista de la tierra de Canaán. Entonces, como que lo que quiere decir es: esto hay que reformarlo, esto hay que cambiarlo. Volvamos al momento anterior a la ocupación de la tierra. Es como si Juan dijera: tenemos que volver a comenzar. Esto se organizó mal. Hay que volver al momento en el que nos encontramos en el desierto. Hay que volver a ese momento para que revisemos lo que estamos haciendo. Y por eso entonces Juan se va al desierto. Es una persona inconforme, es una persona que rompe con el templo, con el culto y con la ciudad de Jerusalén, y por eso entonces se va al desierto. Y allí la gente comienza a acudir, mucha gente comienza a acudir a él, porque es un hombre que está hablando de manera diferente y que no está vinculado al templo que entre los pobres especialmente tenía muy mala fama. Y Jesús nos lo va a decir también: templo que se había vuelto un centro prácticamente de mercado. Esto se volvió en un sitio de mercado. Lo va a decir Jesús cuando expulse a los vendedores también. Bueno, entonces, ese es Juan el Bautista. Eso es lo que dice de Jesús. Y hay algunas personas que entran como en esa escuela, es decir, simpatizan allí con Juan y se hacen sus discípulos. Bueno, bien, versículo 36. Cuando ve Juan que Jesús pasa, ¿qué dice? He ahí el Cordero de Dios. Cordero de Dios. Bueno, el Cordero, algunos rasgos nomás, mañana lo explicamos un poquito más. El Cordero en la Biblia está asociado, diríamos así, como a varios significados. Uno, el día de la expiación, el gran día que se llamaba del Yom Kippur, cuando el pueblo todo pedía perdón, entonces escogían 2 corderos, sin defecto. Pero uno de esos corderos era el cordero que se llamaba también el de la expiación. Prácticamente ese cordero era el que todo el pueblo extendía sus manos sobre ese cordero, empezando por el sumo, por el sacerdote, para como que ese cordero cargara los pecados del pueblo. Era el día del gran perdón para el pueblo. Y entonces ese cordero sobre el que caían los pecados, sobre el que en este gesto simbólico se depositaban los pecados, se iba y se dejaba o se abandonaba en el desierto, para que muriendo el cordero que cargaba los pecados, murieran también y fueran perdonados todos los pecados. Entonces, allí ya hay un símbolo bastante significativo de lo que significa el cordero que carga los pecados. Pero también en Isaías nosotros vemos en los cánticos precisamente al Cordero de Dios, al Cordero. El Cordero, dice Isaías, por ejemplo, en el cántico número 4, se llaman cánticos del siervo de Yahvé. Es decir, cómo Isaías visualizaba al siervo de Dios, y que de alguna manera es la profecía de lo que va a ser Jesús. Dice, por ejemplo, utilizando la imagen del Cordero, fue en el capítulo 53, versículo 7, Isaías 53, 7.
fue oprimido, afligido, no abrió la boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Fue oprimido y fue quitado de medio de nosotros. Bueno, entonces allí aparece otra vez la imagen de un cordero que es llevado al matadero, pero también en el versículo 5 aparece que fue herido por nuestras transgresiones, y en el 4 cargó nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, fue herido por nuestras iniquidades. Bueno, entonces se habla allí del cordero que carga los pecados, pero del cordero oprimido que marcha silencioso ante el que le va a quitar la lana, el esquilador, pero va como herido, cargando sobre sí nuestros pecados. Entonces, esta expresión de Juan Bautista nos recuerda precisamente esas imágenes, tanto de el día de la expiación, el cordero que carga los pecados, pero también la imagen que trae Isaías en el cuarto cántico del cordero herido, maltratado, que carga sobre sí nuestras iniquidades. Bien, versículo 37. 2 discípulos oyen hablar a Juan Bautista, y apenas entonces, como ellos ya habían oído lo que Juan había dicho el día anterior, entonces apenas oyen a Juan Bautista, otra vez está pasando por allí el Cordero de Dios. Estos discípulos dejaron a Juan y se fueron detrás de Jesús. Dice aquí el texto: los 2 discípulos que oyeron hablar a Juan siguieron a Jesús. Y la palabra es: lo siguieron. Y esa palabra en griego está asociada al discipulado. El que sigue es porque está dispuesto a hacerse discípulo. Entonces, eran discípulos de Juan, pero ahora quieren hacerse discípulos de aquel de quien Juan ha hablado. Y que ha dicho eso que hemos dicho nosotros, ¿no? Es el Hijo de Dios, bautiza en Espíritu Santo, Él va a manifestarse en Israel, existía antes que yo y carga los pecados del mundo. Bien, quita el pecado del mundo. Bueno, versículo 38. Jesús ve que 2 discípulos están siguiéndolo, van a ir detrás, y siente entonces seguramente sus pasos, su presencia, y Jesús se vuelve y hace una pregunta a los discípulos: ¿qué buscan? Ay, ¿ustedes qué buscan? No dice a quién buscan. Es interesante, el Evangelio de Juan prácticamente está estructurado a partir de búsquedas. Desde el comienzo, aquí se dice ¿qué buscan? Y el Evangelio termina prácticamente con la pregunta: ¿a quién buscas? Es decir, de una búsqueda indeterminada, de una búsqueda de sin saber qué es lo que se quiere, se pasa a una búsqueda de una persona. Es la pregunta que hace, ustedes lo recuerdan, Jesús a María Magdalena: mujer, cuando está resucitado Jesús, María Magdalena ha ido a la tumba, la ve llorando, y Jesús le dice con un cariño muy grande: mujer, ¿a quién buscas? ¿A quién? La primera vez, ¿qué buscas? Estos discípulos todavía no saben qué es lo que en la vida se quiere. Y después, ¿a quién buscas? Así prácticamente Juan nos está diciendo: la vida es una búsqueda. La vida es una búsqueda. Y la búsqueda en últimas es de una persona. Y esa persona es Jesús. Esa persona es Jesús. Bien, entonces, ¿qué buscan? Estos discípulos, como confundidos, no saben qué decir, y entonces la primera respuesta espontánea que se les ocurre es: Maestro, ¿dónde te hospedas?
¿Dónde vives? No está preguntando como maestro, maestro, ¿qué es lo que tú enseñas? Maestro, ¿cuál es la doctrina que propones? No, quieren saber un detalle y es dónde se hospeda. Porque cuando, digamos, hospedarse es preguntar por la posibilidad, ¿dónde te hospedas? Es preguntar como por la posibilidad de que nos acojas, nos recibas un momento donde tú vives. Eso es lo más, es significativo. Preguntar dónde te hospedas es estar como dispuesto a decir, queremos estar un momento contigo, donde vives, queremos conocer dónde vives. Es interesante, pero siempre la vivienda habla también de la persona y sobre todo la acogida dentro de la vivienda sí que dice mucho más de la persona. Y sobre todo el sentarnos a hablar dentro de la vivienda, pues naturalmente es una revelación o manifestación más grande de la persona. Entonces, como que detrás de todo detrás de esa pregunta, ¿dónde te hospedas?, está un deseo grande de conocer a Jesús, pero a partir de el ser acogido como huéspedes allí donde Jesús vive. Bien, Jesús dice, pues vengan y miren. Y dice el texto que se fueron con él. Debería ser, digamos, las 10 de la mañana, una cosa así, temprano, o de pronto antes. Pero tanto los marcó esta experiencia que recuerdan que estuvieron con él prácticamente todo el día hasta las 4 de la tarde. El texto nos dice, y se quedaron con él aquel día, y eran como las 4 de la tarde. Bien, hasta aquí entonces hemos dado unas pistas de lectura para entender el texto un poquito más. Pero vamos, digamos, quisiera como dejar esta inquietud, y es, también nosotros somos buscadores de Jesús. También nosotros queremos hacernos sus discípulos, los que van detrás de Él. Es que si queremos nosotros también como que crecer espiritualmente en este tiempo de pandemia, de crisis, de oportunidad, aprovechémoslo para crecer también espiritualmente, porque pues hay mucha información, pero poca formación. Hay mucha información, hay todo tipo de información cruzada, violenta, mentirosa, muchas cosas buenas también, muchas cosas buenas, pero digamos a veces en medio de esta situación uno se pregunta, ¿quién dice la verdad? ¿Qué de todo eso que se está diciendo es cierto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo leer el tiempo que estamos viviendo? Para nosotros, para mí por lo menos, desde Jesús no me equivoco. Desde Jesús yo estoy seguro que no me equivoco para tener criterio, luces, para leer. Esta mañana le decía al Señor, Señor, dame lucidez para que yo sea capaz de leer este momento. Pues bien, buscando a Jesús, encontrándonos con Él, hablando con Él, conociéndolo a Él, encontraremos mucha luz para saber discernir el tiempo que vivimos, pensarlo mejor. Así sea. Bueno, buena tarde, que Dios los bendiga a todos. Mañana continuaremos entrando un poco más en profundidad en el texto. Buena tarde.